Mire, es una basura esa ley, definitivamente. Es una ley que está en contra de la gente. Ya no le permiten a la gente retirar el 25% de sus propios ahorros, de su propio dinero. Y la pensión mínima sigue siendo $304 y ellos dicen que es 400, pero no es cierto. Aparte de eso, Bukele dijo que iba a quitar el sistema perverso neoliberal que había en la ley, que iba a desaparecer las AFP. Las AFP siguen allí y no solo eso, hoy les dan más dinero, les dan más pisto que antes. Criticaban que ganaban mucho dinero y hoy les dan más. No entiendo cuál es la idea de Bukele de estarles dando más dinero a las AFP. Deberían haberle dado más dinero a los pensionados, no a las AFP. Entonces esto ha sido una burla para la población. Pero en el fondo hay cosas más grandes que esto. Hay 2.000 millones de dólares todavía ahí en las AFP y creo que el gobierno va tras esos 2.000 millones. Porque la ley que está tiene un techo para no prestar todo el dinero. Quitaron el techo para llevarse toda la plata. ¿Me entiende? Entonces van a desaparecer esos otros 2.000 millones. Y crearon un instituto de pensiones para controlar a las AFP. Y quieren pasar como 9.000 millones de deuda que hay de allí, sacarlas de las AFP y pasarlas al instituto. Pero eso es quitarle la garantía de la deuda a la gente. Porque mientras el dinero esté en las AFP, el dinero está garantizado. Si lo sacan de ahí, ya no tendrá garantía. Y además de eso, ¿por qué quieren hacerlo? Para ver cómo bajan la deuda con respecto al PIB. Y eso pues es una mentira, eso es una falacia totalmente, ¿verdad? Entonces creo que esta ley es lo peor de lo peor que pudo haber hecho este gobierno. La gente ha salido perdiendo con esta ley. No va a durar más de 4 años el dinero que hay, el fondo que hay se va a acabar, ¿verdad? Entonces en unos 4 o 5 años a usted, amigo, ya no le darán pensión de ningún tipo, porque lo que han hecho con las patas y no lo han hecho para solucionar el problema de la gente, lo han hecho para solucionar el problema de deuda que tiene el gobierno, lo han hecho para resolver los problemas que tiene el gobierno y no los problemas que tienen los pensionados. Muchos sectores de la población y gremios están descontentos con esta nueva reforma a la ley de pensiones, entre ellos el sistema de los maestros, también los excombatientes de guerra. ¿Qué podría decir acerca de esto? Bueno, mire, hay más o menos 12.000, 13.000 maestros que no se pueden jubilar, que no se han podido jubilar, y con esto que han hecho, menos se van a poder jubilar. Bukele dijo no más pensiones de hambre para el pueblo salvadoreño, pero esto sigue con pensiones de hambre. Los maestros no se pueden jubilar y además de todo están queriendo meter a los excombatientes adentro de la ley. Quieren meter que de allí, que del dinero suyo se le pague a los excombatientes del FMLN y del ejército. Y eso era un compromiso del Estado, no de las AFP, no de los pensionados. O sea que esta ley es todo un chanchullo por donde la queramos ver. ¿Cómo era el sistema de pensiones que ustedes se hubiesen idealizado? No, yo propongo un banco de los trabajadores. Un banco que todos los pensionados sean accionistas, sean dueños del banco. Y ese banco maneja las AFP. Las ganancias de la AFP irían para los pensionados. Ese banco tiene que tener una compañía de seguros para asegurar esas pensiones y las ganancias de la compañía de seguros pasarían a los pensionados. Ese banco daría las tarjetas de crédito de todos los pensionados. Todas esas tarjetas de crédito, los intereses que generen, las ganancias que generen, que vayan a los pensionados. Aquí hace falta más de 1 millón de viviendas. Ese banco debería de dedicarse a darle crédito a la gente, a los trabajadores, para que puedan comprar su casa. Ese banco debería de hacer de complejos habitacionales para darle casas a sus asociados. ¿Y cuál sería la garantía de los asociados? Los fondos que los asociados
tienen depositados para su pensión. Entonces eso facilitaría mucho, ayudaría a crecer la economía, habría mucho más dinero circulante y garantizado. Y por sobre todas las cosas, este banco, lo más importante es que el pisto ya no se lo pueden quitar, ya no lo puede manosear el Estado, porque sería un banco privado en el cual todos los pensionados, toda la gente que deposita dinero de pensiones sería socio. Ahí tendrían garantizado el dinero, todas las utilidades que el dinero genera serían para los trabajadores y eso daría buenas pensiones. Porque ahora hay un problema, el Estado le presta el dinero a las pensiones y les paga una miseria por los intereses. Por eso las pensiones no suben, porque el Estado, el gobierno no paga lo que debería por el dinero de las pensiones. ¿Usted con todo lo que ha mencionado considera de que al pueblo salvadoreño se le ha quedado debiendo con esta nueva ley que han aprobado de las pensiones? Claro, se le queda debiendo y además le han mentido. Si dijeron que iban a sacar el sistema perverso, que iban a cambiar el sistema. Lo dijo Nayib Bukele en el Plan Cuscatlán cuando era candidato. Vamos a cambiar el sistema de pensiones. ¿Cuál cambiar el sistema? El sistema sigue siendo el mismo. Las AFP son las mismas, con la diferencia que hoy ganan más pisto que en la ley anterior, porque Bukele le dio más dinero a las AFP. ¿Usted considera de que entonces este sistema ha venido a arruinar? ¿Y por qué consideran que no se sacó entonces a este sistema antiguo de pensiones? Ellos no cambiaron el sistema antiguo de pensiones porque en alguna negociación tienen que haber entrado con las AFP. Esto no es así nomás. ¿Cómo es posible que les van a dar más pisto? ¿Qué? ¿Les van a pagar la campaña política próxima? ¿O qué? Porque algo hay de fondo. Esto no es así. No es normal. ¿Me entiende? Además, las AFP tienen bancos atrás que son dueños de ellas. El Banco Agrícola por un lado y el Banco Atlántida por otro, y son los que más pisto le prestan al Estado. Entonces hay un negocio de finanzas para el gobierno, no para la gente. Ese es el problema. En otro tema, también hace unos días recientes se aprobó el presupuesto nacional del 2023. ¿Qué valoración le da usted a este presupuesto que se llevó a cabo? Mire, es un presupuesto desfinanciado. De nada sirven los presupuestos de este país. Este país, cuando va a ejecutar las obras, no ejecutan nada. Aquí Bukele, este año, allí en el paso de desnivel de la Utila, dijo que iban a invertir 1.500 millones en infraestructura, que era la inversión más alta en la historia de este país. Mentira, como 400 millones han invertido y los otros 1.100. O sea que el presupuesto lo ocupan de propaganda para decir que van a hacer un montón de cosas y no hacen nada, no han hecho nada este año. ¿Me entiende? También se ha notado de que hay muchos proyectos, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas, de reconstrucción vial. Entre ellos el viaducto de los Chorros, también mencionaba la incorporación del Tren del Pacífico o la construcción del Tren del Pacífico, entre otros grandes proyectos que se tienen a desarrollar este 2023. ¿Usted considera que este presupuesto pueda venir a beneficiar a estos megaproyectos? No, mire, ellos no van a poder hacer nada. Este gobierno está acabado. Si ya solo falta un año, el otro año es un año de campaña. Si ese presupuesto, gran parte de ese pisto va a ir a parar a la campaña del gobierno. No crea que va a ir para obras. ¿Usted cree que van a hacer la ciudad de oro, la ciudad Bitcoin? No van a hacer la ciudad de oro, no la van a hacer. Van a sacar planos y maquetas del viaducto y del tren bala y del aeropuerto, nada más, pero no van a hacer las obras. No hay tiempo para hacer eso, ni hay pisto para hacer eso. Y a este gobierno nadie le presta nada internacionalmente. Ok, en otro tema, justamente venimos de ver los cercos militares que se instalaron, uno en Comasagua hace unos meses, el otro en Soyapango, que fue recientemente, meses anteriores, y hoy por último, justamente para la fecha de Navidad, se instaló un nuevo cerco militar en la Junichapa. ¿Qué valoración le da a esto de los cercos militares? Mire, la pregunta es, ¿y por qué no se pusieron a trabajar en seguridad al nomás llegar? ¿Sabe por qué?
porque los primeros 2 años y algo los pasaron en negociaciones con las pandillas. Cuando se les rompió la pandilla vinieron a hacer esto. Y esto, más que un cerco, es un circo. Para ir a sacar a esas personas de la Tutunichapa, si eso no necesitaban meter ese montón de soldados. Con la mitad o con menos de la mitad nos hubieran sacado. Además, ¿por qué lo hacen hasta hoy? Si aquí todo el mundo sabe que en la Tutunichapa se venden drogas. Todos los de años, de siempre. Allí está el callejón que sale a la 25 y sale a la Juan Pablo. En esa curva, allí toda la vida han vendido drogas. Ahí venden cocaína, venden marihuana, venden crack, venden de todo. ¿Por qué no van a cosas superiores mejor y legalizan la marihuana? ¿Ah? Y se pone una industria médica de la marihuana aquí. Y se quita como el 40% de la violencia y del narcotráfico y el narcomenudeo en el país. Esos son negocios también de las maras. Pero eso debieron haberlo trabajado desde cuando llegaron al gobierno, no hasta ahora que van para afuera. Hoy lo hacen de propaganda política, pero no lo hacen de eficiencia de seguridad ciudadana. O sea que usted vería como de manera correcta el legalizar la marihuana en este país. No, la marihuana. Por supuesto, sí, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Ecuador, ya lo hizo... ¿quién más? Bueno, en Europa casi todo, Estados Unidos totalmente, ¿verdad? Y usted sabe lo más importante, que cuando legalizaron la marihuana en Colombia el consumo bajó tremendamente, porque como se le quitó el misticismo de lo prohibido y todo aquello, y además la industria de la medicina hecha por la marihuana es muy rentable para los países. Nosotros podríamos poner esa industria acá y darle mucho trabajo a la gente. Bajar la violencia, quitar el narcomenudeo y quitar un montón de tráfico de dinero, de lavado de dinero en el país. A pesar de esto, hay muchas personas que se les ha interrogado, por ejemplo, en Soyapango, cómo ven estas acciones de poner cercos militares y militarizar toda la zona. Se han mostrado bastante contentas y se han visto bastante positivas de ver la presencia policial y militar en la zona. ¿A qué se debe esto? Usted sabe que en el fondo es una cuestión sociológica. Lo que la gente tiene es miedo. ¿Cómo alguien en Soyapango con 20 soldados enfrente a su casa va a decir que no lo ve bien? Si les tienen miedo que se la puedan llevar presa. Y como aquí no hay derechos para los ciudadanos, aquí se llevan preso a cualquiera. Por lo tanto, todo el mundo dice que sí, le aplaude al presidente, pero miren, en Nicaragua, cuando doña Violeta Barrios de Chamorro era candidata contra Daniel Ortega, yo conocí a la jefa de campaña de doña Violeta y me contó que ellos un día iban por una loma, doña Violeta con ella, y abajo había un cuartel militar de los sandinistas y estaban las filas de soldados. El primer soldado le hizo así a doña Violeta y ese era el símbolo de la UNO, de la Unión Nacional Opositora que tenían allá en contra de Ortega. Las encuestas estaban a favor de Ortega, pero ahí se dieron cuenta que la gente lo hacía por miedo. Cuando fueron a elecciones ganaron. Lo mismo está pasando acá. Este pueblo está aterrorizado, le tiene miedo al gobierno. Le tiene miedo por esos cercos militares, por la militarización que hay en el país. Antes la gente le tenía miedo a las maras, hoy le tiene miedo al gobierno. En otro tema, hace unos días, para ser exacta, se hizo como una conferencia, o no era conferencia, sino era un grupo de chat en el que participaron varios analistas y en el que estuvo usted. Usted mencionaba de que para el próximo 2024 iban por la presidencia. Sí. ¿A qué se refirió con esas palabras? Que tenemos que ganar la presidencia, porque si no se le gana la presidencia, Bukele se va a quedar con el ejército y va a meter presos a los diputados. Obviamente la asamblea la van a perder estos apretabotones, pero al ganar la asamblea, la oposición, ¿qué va a hacer el Bukele con el ejército? Meter presos a los diputados, ya lo intentó el 9 de febrero. Entonces hay que prevenir eso y por lo tanto hay que ir tras la presidencia de la República. Cabe señalar de que la mayoría de diputados pertenece al partido de las ideas. Sí. ¿Cómo se podría dar esta situación? No, si es que lo van a perder, hija, si las elecciones son para presidente y para diputados.
Obviamente, mire, los diputados están desprestigiados, todo el mundo los ve como tontos, como incompetentes, como poco intelectuales. Ya no digamos los alcaldes están desprestigiados totalmente, amor. ¿Me entiendes? Pero no podemos dejarle la presidencia a un dictador. ¿Qué hace un dictador con el ejército? Reprimir al pueblo, a reprimir a los adversarios políticos. ¿Qué hizo Daniel Ortega en Nicaragua? Metió presos a todos los candidatos de la oposición. Lo mismo puede pasar acá. Por eso es que yo pienso que hay que ir tras la presidencia. Ronald Umaña como personaje tiene alguna aspiración de algún cargo político para las próximas elecciones en el 2024, es decir, algo como de presidente, diputado o alcalde. Mire, corazón, yo primero no le tengo miedo a ninguna candidatura, oye, desde la presidencia hasta el concejal del pueblo más humilde de este país. Estoy capacitado para todas esas cosas. Y por eso hago política, porque hablo con autoridad, porque sé lo que hay que hacer en esos cargos, ¿verdad? Creo que gobernar este país es cosa de gente grande. Pero más que un cargo, para mí lo que quiero es ganar las elecciones del 2024 y echar a todos estos del gobierno, echar a los de la asamblea y de las alcaldías, por sanidad y por el futuro de nuestra nación y de nuestros hijos, por la libertad, la igualdad y la fraternidad humana. Por eso estoy luchando. ¿Usted tiene alguna propuesta o algún partido político o movimiento político que se le haya acercado para mencionarle algo de alguna candidatura? Mire, corazón, nosotros vamos a terminar haciendo una gran alianza con partidos políticos, con los partidos políticos nuevos, pequeños, una alianza nacional, o sea, la sociedad civil se va a aliar con ellos y vamos a escoger una única candidatura, un candidato a la presidencia y uno a la vicepresidencia, y todos vamos a empujar ahí, y juntos vamos a llevar a los alcaldes y a los diputados, y eso nos va a dar el triunfo en el 24. Siempre en este mismo tema de las próximas elecciones del 2024, ¿usted le ve futuro a la candidatura que podría lanzar el presidente Nayib Bukele ya para el 2024? Mire, yo veo que esa candidatura es fracasada porque la situación económica es terrible en el país y este año va a ser peor de como ha sido ahora. ¿Se dio cuenta usted que no hubo Navidad? Hasta la Navidad nos robó Bukele, ya se volvió el Grinch del país, el Grinch del Salvador, nos robó la Navidad, ni cuentes hubieron. Las playas el 25 de diciembre vacías, por primera vez en la historia, Dios mío, ¿ah? No, aquí nos han robado todo, nos han robado la libertad, el derecho a vivir, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. No, yo veo que es un fracaso. Y Dios quiera no vayan a hacer fraude y se vaya a instalar esa dictadura, porque va a ser una dictadura sangrienta y brutal. ¿A qué cree que se deba todo eso que usted menciona de las fiestas apagadas? Es decir, a que la gente no tiene dinero y tiene miedo, le tienen terror. Hoy vivimos la época de la dictadura militar en los 60, 70 y 80. ¿usted cree que estamos regresando a No, estamos peor que en aquella época. En aquella época guardaban las apariencias los militares, hoy ni siquiera las apariencias guardan. Hay más de 200 presos asesinados en las cárceles, tenemos torturas en las cárceles, no tenemos constitución de la república, una sala constitucional espuria de usurpadores en la Corte Suprema de Justicia, una fiscalía falsa, de espuria, con un usurpador ahí en la fiscalía. Eso es lo que tenemos en el país. Aquí no hay nada más que una dictadura ya montada. Haciendo un resumen de todo lo que se ha vivido en el año, todo lo que ha sido el 2022, ¿cómo cree usted que va a cerrar este año 2022? Mire, el año va a cerrar para la oposición bien, porque el desgaste que le hemos generado y que ha tenido el gobierno ha sido alto, ¿verdad? El gobierno se le dio la incapacidad en este año. El 45% están más altos los frijoles y el precio del maíz y de los frijoles 45% más alto que el año pasado. Hija. La gente está aguantando hambre en este país, más que el año pasado. Entonces, en conclusión, el gobierno está muy mal, la figura del presidente va para abajo, ¿verdad? Y la oposición se ha fortalecido grandemente. De igual manera, ¿cómo visualiza o cuáles son las proyecciones para el próximo 2023, ya de cara a unas elecciones del 2024? Mire, el otro año va a ser un año electoral, totalmente.
estamos arreglando ya la unidad de la oposición para que esté lista ahí por marzo, ¿verdad? Y poder enfrentar al gobierno. Yo estoy segurísimo de que Nayib Bukele cae para el 2024.